En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Continuamos, amados hermanos, sobre este tema de las pruebas, pero más que nada de la actitud que debemos de asumir frente a la vida. Es que cuando hablamos de prueba estamos hablando de la vida misma. Dígame usted, hermano y hermana o amigo que me está escuchando, la vida es así. La vida es dulce y amarga. Hay gran gozo en momentos y hay gran tristeza. A veces tenemos la actitud correcta y a veces no. Y a veces hay mucho sufrimiento porque el dolor y el sufrimiento entró a la vida por causa del pecado de la primer pareja, a causa del pecado de Adán. Con sudor, con el dolor, vas a comer todos los días de tu vida hasta que vuelvas al polvo, porque del polvo fuiste tomado y al polvo vas a retornar. Estas fueron las sentencias de Dios sobre la raza humana. Desde entonces, el dolor, el sufrimiento, la prueba, la dificultad, es el pan nuestro de cada día, en todo lugar, en todo tiempo, en toda circunstancia, en toda cultura. Pero ahora nosotros somos hijos de Dios, somos cristianos. Y Dios nos habla que aunque somos hijos de Él, el Señor permite el sufrimiento, la prueba, la dificultad. Porque ese sufrimiento lo toma Dios en su mano y con su infinito poder y sabiduría hace que ese sufrimiento sea para bien. Por eso el dicho muy sabio que encontramos en la gente del mundo. La gente del mundo suele decir, no hay mal que para bien no venga. Verdad importante, verdad exacta y correcta. Así que continuamos hablando del sufrimiento del cristiano y de la actitud correcta que debemos de asumir. Hablamos de una actitud de someternos o de estar conformes o resignados a la voluntad de Dios. Pero también quiero terminar esta enseñanza tomando dos ejemplos. El ejemplo de Pablo, que es donde estamos centrados, y el ejemplo de Job. Cuando hablamos de pruebas, de sufrimiento, no podemos obviar o ignorar a Job. Job, a la luz de lo que yo he leído, a la luz de la Biblia misma y de las predicaciones y enseñanzas que he escuchado respecto a las pruebas y al sufrimiento, Job fue el hombre que quizás haya sido probado con mayor prueba que todo ser humano. Job asumió una actitud de conformidad a la voluntad de Dios, una actitud ecuánime, tranquila. Él reconocía que todo lo que le había sucedido desde su nacimiento hasta el momento de su prueba, que ya él era un hombre maduro, anciano, él reconocía que Dios había ejercido su soberanía sobre su vida y que todo lo que tenía, porque Job era un hombre muy rico,
Tenía ganados, camellos, criados, casas, heredades, terrenos. ¿Qué es lo que no tenía Job? Además de tener sabiduría, reputación, buena fama, gran prestigio entre los demás conciudadanos, era un hombre reputado como un hombre de Dios, temeroso de Dios, apartado del mal, maduro, recto. Ese es el testimonio bíblico, el testimonio de Dios mismo para con su siervo Job. Dios le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió, de rodear la tierra y andar por ella. A lo mejor esa expresión de Satanás fue una expresión de altivez, como queriendo decir, he conquistado al hombre, lo he tentado, el hombre ha caído y ahora yo soy como soberano en esta tierra, de andar por la tierra, de rodear la tierra, andar por ella. Y entonces Dios le dice a Satanás, ¿y has considerado, o sea, te has fijado en Job? ¿Has analizado la vida de Job? No hay nadie como él sobre la faz de la tierra. Es un varón recto. Es un varón apartado del mal. Maduro. Es un varón fiel. Eso es lo que está diciendo Dios. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? No hay otro. En la tierra, varón perfecto. Es un varón recto, justo, temeroso de Dios y es un hombre apartado del mal. ¿Lo has visto? ¿Has analizado su forma de vida? Quiero decir, hermanos, que así debemos de vivir nosotros. Y que Dios debe de tener ese mismo criterio de nosotros. Varón recto, justo, apartado del mal, temeroso de Dios, con conocimiento de Dios. Entonces Satanás le dice que es que Dios lo ha bendecido porque lo está chantajeando. Esa es la tesis del diablo. El diablo está diciendo, es que él te ama, te sirve, te obedece, porque tú le das cosas. Quítale lo que tiene. Deja de bendecirlo materialmente. Quítale todo lo que le has dado y vas a ver si no blasfema en tu presencia. Ese es el contexto respecto a la prueba que va a pasar Job. Pero no quiero centrarme ahí, sino en la actitud de Job mismo. Job tenía una familia perfecta, 10 hijos varones, 7 hijos varones y tenía 3 hijas. De las hijas se dicen que era la más bella y hermosa de la comarca. Eran hijas famosas por su belleza, por su virtud. Una familia perfecta, 10 hijos, 7 varones, 3 hembras. Job, además de tener una familia así, bendecida, Job también tenía a su esposa y tenía criados y riquezas y reputación. Todo lo tenía Job. Y era muy evidente. Todo mundo tenía esta opinión que Job había sido bendecido de parte de Dios y que la bendición reposaba sobre él. Quítale todo lo que tiene. Job
estaba ignorante, no sabía lo que le iba a pasar. Así también nosotros. Yo no sé cuándo me vendrá una prueba, ni quiero saber. Porque si Dios me dijera dentro de 2 meses te va a venir una prueba de esta y de esta manera, yo ya empezaría a sufrir. Así que mejor ignorar. Pero lo que no debemos de ignorar es el hecho de que la prueba vendrá. Y lo que no debemos de ignorar es la actitud que debemos de asumir frente a la prueba que vendrá. No sabemos qué mes, qué día, qué hora. Y no sabemos de qué lado viene la prueba y cómo es la prueba. Job estaba tranquilo en su casa. Era un hombre temeroso de Dios que oraba por sus 10 hijos. Y decía en su corazón, quizás alguno de mis hijos o de mis hijas han blasfemado contra Dios, y entonces ofrecía holocaustos intercediendo a favor de sus hijos, pidiéndole al Señor la gracia y el perdón sobre sus hijos. Era un excelente padre, un excelente sacerdote de su familia. Era un hombre que no había nadie como él. Y estas son expresiones que salen de la boca de Dios. No hay nadie como él. Entonces le viene la prueba. En un solo día perdió todo lo que se había sembrado en sus tierras. Todos los criados y trabajadores murieron. Todo el ganado, que eran miles y miles de ganado, de ovejas, vacas, toros, camellos, todo lo perdió en un solo día. El diablo destruyó toda la bendición que Dios le había dado a Job. Solo que hay que entender que Dios le dio permiso al diablo. Si no le hubiera dado permiso, no pudiera haber tocado nada de lo que le pertenecía a Job. Y los hijos solían hacer fiestas de cumpleaños, así que celebraban 10 fiestas al año, porque celebraban los cumpleaños de los 10 hijos. Y encontrándose, celebrando un cumpleaños de sus hijos, la casa cayó sobre todos ellos y murieron. En un solo instante Job perdió todo. No perdió un hijo, perdió 10 hijos. No solo perdió su familia, sino toda su riqueza. Todos sus criados, todos sus trabajadores, todo fue destruido. Ahora analicemos la actitud de Job. ¿Murmuró Job? La respuesta es no murmuró. ¿Se quejó? ¿Se le llenó el corazón de amargura? Tampoco. ¿Qué dijo? ¿Qué expresiones salieron de la boca de Job? Porque tenemos que analizar. Dios le dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo de Job? No hay nadie como él. Pero esas palabras son también para nosotros. ¿Han considerado ustedes, cristianos? Ustedes que son la iglesia, ¿han considerado a mi siervo Job? ¿Han analizado la vida, la actitud de Job frente a las pruebas? Porque Job, hermano y hermana, tiene muchísimo que enseñarnos respecto a la actitud correcta frente al sufrimiento, al dolor y a la pérdida.
Entonces Job dijo estas palabras, cuando vinieron una y otra vez las malas noticias. Las malas noticias. Dice en el verso 20 del capítulo 1 del libro de Job. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, que era una costumbre de la época, de la gente de aquella época, que en señal de dolor, de pérdida, de duelo, se rasgaba la vestidura. Entonces rasgó su manto, rasuró su cabeza, se cortó el cabello, se postró en tierra, que es la actitud de humillación. Esa es la actitud correcta. Debemos de postrarnos y doblar las rodillas ante Dios. Para eso es que tenemos un Dios que podemos buscarle en medio del dolor, postrados, humillados, no altivos, no quejando, no murmurando, no blasfemando contra otros echándole la culpa. No, hay que considerar al siervo Job. Y dijo, y rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y mire, adoró. Tremendo. Adoró, fue lo primero que hizo, humillarse y adorar. Entonces adoró y dijo estas palabras, hermano y hermana: desnudo salí del vientre de mi madre. En otras palabras, yo no vine con riquezas, ni con reputación, ni con familia, ni con esposa, ni con bienes. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué es lo que está expresando Job con estas palabras? Dos cosas, quizás más cosas, pero dos cosas importantes. Una, que todo lo que tenía venía de Dios, Jehová dio. Yo vine desnudo. Ahora Job tenía toda clase de bendición, de prosperidad, pero en un solo día la perdió porque el diablo vino para destruir todo lo que Dios le había dado a Job por voluntad permisiva de Dios. Entonces él reconoce que la bendición viene de Dios, que todo su trayecto de vida había sido prosperado por el Señor y que ahora, en ese día, que había perdido a sus 10 hijos y todo lo que tenía, que ya no tenía absolutamente nada, está postrado, con gran dolor, con gran angustia. Pero cuando decide hablar, cuando decide expresarse, dijo estas palabras: Jehová dio, y en este día Jehová lo quitó. Entonces sea bendito, sea exaltado y adorado Dios. Por eso dice que se postró y adoró. Y que con estas palabras que salieron de la boca de un hombre que está sufriendo terrible desgracia, él no dijo nada malo. Y dice que no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Esto es importante, la palabra despropósito. Dios
es un Dios de propósitos, de planes. Es infinitamente sabio e inteligente. Y cuando Dios hace algo y nos somete a una prueba y a sufrimiento, no lo hace por el puro deseo de vernos, puro deseo de vernos sufrir. No, de ninguna manera. Job no atribuyó de propósito alguno, porque Dios todo lo que hace es para el bien, para el beneficio de nosotros. Al final del libro vemos a Job restaurado en todo lo que tenía. Le dio 7 hijos también y 3 mujeres. Y se menciona el nombre de estas mujeres. Dios no tiene despropósito. Todo lo que hace Dios y permite Dios en nuestra vida es para nuestro bien, para nuestro gozo, para nuestra madurez, para nuestro crecimiento, para que seamos conformados a la imagen y a la semejanza de su Hijo Jesucristo. Así que asumamos la actitud de Pablo y de Job. Todo lo podemos, hermanos y hermanas, en Cristo, que nos fortalece. Dios le bendiga y adelante, sea valiente y esforzado. No se vuelva atrás, porque Dios está a nuestro lado y somos más que vencedores en Cristo. Dios le bendiga y le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.